Hola, buenas tardes, bienvenidos en un video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es una breve introducción a la programación. Primero lo que debemos de saber es qué es una computadora. Bien, una computadora es una máquina electrónica analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la ejecución de programas informáticos. Actualmente las computadoras son del tipo electrónica y o digital, aunque anteriormente existían aquellas computadoras que eran del tipo analógica, las cuales nos ayudaban a modelar algunos procesos matemáticos simples o lógicos. Como se es bien sabido, una computadora puede estar constituida por dos partes principales. La primera es el hardware y la segunda es el software. La primera, en el caso del hardware, es toda la estructura física que compone mi máquina y es lo que le da nuestra forma que comúnmente conocemos. Y no solamente eso, sino que también puede estar constituida por todas las unidades de procesamiento, así como unidades de almacenamiento y todos los componentes que ésta la constituyen. Es decir, puede contener lo que es, como les comentaba, memorias, dispositivos USB, controladores, resistencias, capacitores, etc. Para el caso del software, constituye toda la parte intangible, es decir, que no podemos tocar, pero sí podemos observar. En este caso puede constituir lo que son programas, algunos documentos o listas de ejecuciones, así como una serie de reglas, el cual va a permitir su correcto funcionamiento. Nosotros nos estaremos enfocando en la parte del software, para más específicos, la parte de programas. Bien, consideraciones. Lo primero que tenemos que saber para poder realizar programas es conocer las herramientas, los formalismos y los métodos para transformar un problema en un programa escrito en un lenguaje y para que dicho programa pueda ser transformado en un código ejecutable. Posteriormente, saber transformar el problema inicial en un algoritmo y luego en un programa. En cuanto a la primera, en cuanto ¿qué es lo que se refiere con las herramientas, los formalismos y los métodos? Bien, para el caso de las herramientas, hace énfasis a todos aquellos que nos van a ayudar a poder realizar un programa escrito y así poder ejecutarlo. Para el caso de los formalismos, son todas aquellas palabras, cables o tecnicismos que nosotros podemos utilizar para que nuestro programa funcione a la perfección. Y posteriormente los métodos, que son prácticamente las reglas básicas que nosotros debemos de seguir para que dicho programa funcione. Una vez teniendo estos tres puntos importantes, se transforma dicho problema a un programa escrito en un lenguaje. En este, dependiendo del tipo del entorno que se esté utilizando, nosotros podemos utilizar distintos lenguajes y posteriormente ser transformado a un código. Para el caso del segundo, saber transformar el problema inicial en un algoritmo. Es importante saber nosotros, antes de programar, qué es lo que queremos y cuál es nuestro objetivo, para así posteriormente plantearlos en un algoritmo y finalmente realizar el programa o la programación correspondiente. Algoritmo. Como les comentaba, es necesario definir nuestro problema en un algoritmo, pero en este caso un algoritmo constituye una lista bien definida y ordenada y finita de operaciones que permite encontrar la solución a un problema determinado, dado un estado inicial y una entrada, y es a través de pasos sucesivos y bien definidos que se llega a un estado final, en el que se obtiene una solución si hay varias, o la solución si en este caso es única. Como les comentaba, el caso del algoritmo constituye lo que es una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones. Inclusive puede encontrar lo que son estados iniciales, variables involucrados para nosotros obtener un resultado deseado o un estado final. Formas del algoritmo. Existen varias formas en las que nosotros podemos encontrar varios algoritmos. La primera es el lenguaje natural, en la que a veces este no resulta muy claro, pero es muy útil para problemas simples. El pseudocódigo, diagramas de flujo y los que son los programas. El lenguaje natural. Las ventajas del lenguaje natural es que es fácil de entender y es de mayor utilidad para transmitir las ideas del algoritmo. Para el caso del lenguaje natural, lo que hace es que nosotros prácticamente expresamos lo que queremos en un programa. Es decir, yo puedo
pedirle a un programador que me realice una programación en la cual me almacene los datos de una empresa y posteriormente se los envíe los documentos que yo tengo a cada uno de los usuarios o participantes de dicha empresa. Y lo que hace el programador es, una vez que yo le transmití estas ideas, él realiza lo que es la programación correspondiente. Algunas desventajas de utilizar el algoritmo del lenguaje natural es que falta de conocimientos en cuanto a tecnicismos, detallar softwares, herramientas y las bases de datos, y no puede programarse en un ordenador o software. Como les comentaba, para el caso del lenguaje natural, siguiendo el ejemplo anterior, yo no pude haber conocido cuáles son los tecnicismos que puede utilizar para dicha programación. No tampoco pude detallar los softwares, herramientas o bases de datos que puede utilizar, por lo que el programador puede elegir el que él quiera o simplemente buscar uno en el cual se pueda realizar dicha programación que yo le solicite. Y el último y más importante es que no puede programarse en un ordenador de software. Como se trata de un lenguaje el cual simplemente se trata de hablar, no hay como tal una computadora que interprete dichas instrucciones y posteriormente genere la programación correspondiente. Posteriormente seguimos con el pseudocódigo. Para el caso del pseudocódigo es una serie de pasos enlistados y explicados de manera ordenada de todo lo que implica un algoritmo. También puede ser denominado como código falso o código de prueba. Las ventajas del pseudocódigo es que facilita la tarea de programar en un lenguaje formal y mejora la calidad en la resolución de problemas. Facilita el aprendizaje e iniciación a lenguajes de programación y permite que su interpretación se aplique a diferentes lenguajes o programadores. Como les comentaba, para el caso del pseudocódigo, simplemente es una serie de pasos en la cuales nosotros vamos enlistando de qué manera se va a ir ejecutando nuestro programa y posteriormente dicho pseudocódigo es pasado a lo que es a un programador. También se le conoce como código falso o código de prueba. Esto debido a que puede tener errores en nuestro pseudocódigo o simplemente es un código el cual nosotros lo podemos testear para saber si funciona o no. Debido a que el pseudocódigo es una serie de pasos enlistados y explicados, facilita el aprendizaje e iniciación a lo que son los lenguajes de programación. Las desventajas. Para el caso de las desventajas, no es programable en un ordenador y falta de normas estandarizadas. Debido a que es un tipo de algoritmo similar al del lenguaje natural, simplemente que en este caso es escrito, ya sea en una hoja de papel o en un cuaderno, no es fácil de llevar a lo que es un ordenador. Claramente se necesita lo que es un programador para que interprete dichas instrucciones y posteriormente las pase al software necesario. Y falta de normas estandarizadas, debido a que es un pseudocódigo, es una lista de lo que queremos que haga nuestro programa, no hay como tal varias normas que nos digan qué instrucciones son correctas, cómo iniciarlo o en su defecto cómo terminarlo. Diagramas de flujo. Para el caso de los diagramas de flujos es la representación esquemática de los pasos de un programa. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Las ventajas de los diagramas de flujo es que ayudan a la comprensión del proceso al mostrarlo con dibujos. Permite identificar los errores, es fácil de identificar los procesos. Con todo esto, gracias a que nos ayuda a la comprensión del proceso, es que todas las ideas o los procesos que tenemos para nuestro programa está definida por varias figuras o, como les comentaba, varios dibujos que nos ayudan a lo que es nuestra interpretación. Permite identificar los errores, debido a que el diagrama de flujo tiene que tener, como su nombre lo dice, un flujo correspondiente. Es fácil poder detectar cuáles errores nos podemos encontrar o cuáles errores se pueden generar.
así como es fácil de identificar los procesos debido a los diferentes esquemas que se utilizan. Las desventajas de estos es que los diagramas complejos pueden ser muy laboriosos, es decir, si yo quiero un programa demasiado complejo, puede tener varios caminos mi diagrama y puede extenderse a lo que serían 1, 2, 4 páginas, etc. Posteriormente, puede ser difícil el seguimiento. En caso de que mi diagrama de flujo tenga varios caminos o varias opciones en las cuales se consideran correctas o falsas, yo puedo tener varias líneas que seguir y si es que no se siguen correctamente, se puede perder el hilo del propósito del programa. Existen diferentes normas. Para el caso, a diferencia del pseudocódigo, para el diagrama de flujo existen varias normas en las cuales nos pueden ayudar a saber de qué nosotros de manera correcta estamos realizando un diagrama de flujo. El diagrama de flujo. Para el caso del diagrama de flujo, nosotros tenemos varias opciones o varios esquemas que podemos utilizar. Para el caso es la primera figura, que es similar a un óvalo, el cual nos indica el inicio o el fin del diagrama. Para el caso del rectángulo, se está identificado por una acción o proceso. Para el caso de acción o proceso se refiere que yo puedo incluir aquí dentro de este recuadro todas las operaciones matemáticas que puedo hacer, es decir, hacer operaciones de multiplicación, suma, división, resta, potencia, exponente, porcentaje, etc. O inclusive hasta procesos, en caso de que para el caso de procesos hace referencia a que el usuario pueda insertar algún código de referencia, poner alguna USB, quitar alguna tarjeta de identificación, etc. Toma de decisiones. Para el caso de toma de decisiones está identificada por un pequeño rombo, el cual sirve como un condicional para saber si se cumple una condición o no se cumple una condición. Para el caso de salida de información, por lo general este esquema va casi al final de lo que es mi diagrama del flujo y me sirve para poder imprimir todos los resultados en una pantalla. Es decir, yo puedo imprimir el resultado de una suma, el resultado de cualquier operación o inclusive hasta imprimir mensajes en una pantalla. Para el caso de entrada de información son todas aquellas variables que van a involucrar nuestro programa. Es decir, si yo quiero sumar dos números, sé que me va a involucrar dos variables de entrada e inclusive una tercera variable más que puede ser de salida. Para el caso de subprogramas, se refiere a todo a que es cuando yo tengo un diagrama de flujo y en algún punto tengo que viajar a otro programa y realizar ese proceso de ese diagrama y posteriormente regresar al programa inicial. Para el caso del conector, es utilizado cuando nosotros en una hoja ya no tenemos mucho espacio para poder realizar mi diagrama de flujo, colocamos el conector y posteriormente en nuestra segunda hoja iniciamos con el mismo conector. Bien, algunos ejemplos sencillos para el diagrama de flujo son los siguientes. Para el caso del primero, como les comentaba, tenemos un inicio, posteriormente tenemos una variable de entrada, que en este caso es cal y está representada por este pequeño romboide. En este caso, si yo leo completamente el diagrama, puedo deducir que esta cal está relacionada a una calificación. Posteriormente bajo y si se dan cuenta tengo una toma de decisiones en la cual yo tengo un comparador para saber si es mayor que, menor que o en su defecto igual que. En este caso la condicional que me cumple es que cal tiene que ser mayor a 8. Para el caso de las decisiones, la palabra en caso de que mi condicional no se cumpla va en la parte izquierda y para el caso de que mi condicional se cumpla va en la parte derecha. En este caso, si mi cal es mayor a 8, se imprime el siguiente mensaje que es aprobado. En caso de que no, se imprime el mensaje reprobado. Como pueden observar, siempre que yo voy a imprimir mensajes tiene que estar en dobles comillas o comillas simples. De aquí de la desventaja en la cual les comentaba que yo puedo encontrar diferentes normas para poder realizar lo que son mis diagramas de flujo. Hay quienes utilizan
comillas simples y hay quienes utilizan dobles comillas para poder imprimir lo que son mensajes. Y finalmente, mis dos casos me llegan a lo que es mi fin de mi programa. Es importante también que nosotros tengamos en cuenta que cuando se inicia un diagrama de flujo, siempre tiene que estar de forma simétrica. Como pueden ver, si yo parto desde la mitad, todo está completamente lineal y para el caso de mis decisiones están a la misma distancia. Para este caso es un diagrama de flujo simple, pero yo puedo tener de igual manera diagramas de flujos bastante complejos, en el cual yo tengo un inicio. Aquí, por ejemplo, tengo un proceso en la cual es elegir el tipo de usuario, solicitar el número de cuenta del trabajador. Tengo que identificar si el usuario es alumno o no, en caso de sí o no. Aquí, como pueden ver, cambió el modo de colocación de sí y no. Aquí este símbolo me representa cualquier base de datos. Aquí, como pueden ver, me lleva a otra condición. Aquí ya los acomodo correctamente de sí y no. Y para el caso, aquí si se dan cuenta me muestra un fin. Aquí de igual manera me muestra un fin. Aquí tengo otro fin. Aquí tengo otro fin. Para el caso del inicio, yo solamente puedo tener uno disponible. Para el caso de fin, yo puedo tener todos los que yo quiera tener disponibles, un defecto, unir todos estos fin que yo tengo a un solo final. Y como pueden observar, sigue conteniendo la misma forma simétrica, es decir, si yo parto del centro, tengo mi decisión, se dividen otras dos a la misma distancia. Sigo partiendo desde la mitad, tengo mis dos decisiones a la misma distancia, sigo este proceso, esta decisión y para el proceso de sí y no, y están a la misma distancia. En este caso, como les comentaba, este es un diagrama de flujo un poco más complejo, pero un poco más sencillo porque hay otros que pueden tener inclusive hasta dos páginas o inclusive hasta varios caminos. Algunos ejemplos de pseudocódigo es el siguiente. En este caso yo quiero calcular el área de un triángulo. ¿Qué variables necesito? Es decir, necesito conocer lo que es su altura, base y el área. Defino cuáles son mis variables de entrada, que en este caso es la altura o la base. Variables de salida, que va a ser el área. Y posteriormente ya comienzo con mi pseudocódigo. Todo esto de aquí es por así decirlo como los parámetros que nos van a ayudar o que van a orientar al programador. Y posteriormente, toda esta parte desde el inicio a fin se le conoce como pseudocódigo, ya que es la lista ordenada de lo que queremos que haga nuestro programa. Empezamos con el inicio, escribimos, introduce la base y la altura, ya sea como en una pantalla o en un procesador de texto. Posteriormente se lee lo que es la base y la altura. Ya después llega la operación que es área igual a base por altura sobre 2. Y finalmente, escribir con doble comilla el área es, base. Esta base de aquí me va a imprimir lo que es la base que yo tenía almacenada anteriormente. Es decir, aquí yo necesito poner una comilla y posteriormente el nombre de la variable para saber que esa variable es la que se va a imprimir. Para el caso de las variables, si yo quiero que se impriman, no van en dobles comillas. Por lo general se separan en una coma y posteriormente se pone la variable que se quiere imprimir. Para este caso es un pseudocódigo un poco estructurado. Yo puedo tener igual un ejemplo más sencillo, en el cual yo tengo el siguiente. Tengo un inicio y tengo un fin. Aquí tengo las variables edad y pueden ver peso. Están separadas por una comilla debido a que son variables distintas. Inclusive están de color distinto, como pueden observar. Posteriormente yo tengo la instrucción de imprimir, escribir los datos. El primer dato que se va a ingresar es la edad y posteriormente el peso. De igual manera como se colocó aquí, edad, peso. Para este caso, como pueden ver, ya cambió la instrucción de escribir, cambió a imprimir. Por esa razón es que en algunas ocasiones los pseudocódigos no tienen normas estandarizadas de cómo o qué palabras claves poder utilizar para que sea correcto. Posteriormente leemos lo que es la edad, leer el peso. Aquí, como pueden observar, primero leyó la edad y posteriormente el peso. Y aquí igual del mismo caso, aquí tenemos escribir y aquí tenemos visualizar. Visualizar, tu peso es, como pueden ver, está en dobles comillas, coma,
peso, que es la variable que nosotros ingresamos al principio en esta parte de aquí y posteriormente. Y tu edad es igual sobre dobles comillas, coma, la variable edad. Y finalmente fin. A continuación les muestro un pseudocódigo y diagrama para calcular el perímetro y área de un círculo. Para el caso del pseudocódigo un poco estructurado, primero necesitamos indicar qué es lo que queremos hacer, leer el radio de un círculo y calcular e imprimir su superficie y su circunferencia. Las entradas va a ser el radio del círculo, que va a ser mi variable identificada por radio. Mis variables de salida, que en este caso va a ser la superficie del círculo, que va a ser la variable superficie. Y circunferencia del círculo, que en este caso es la variable es perímetro. En total, mis variables son radio, que fue mi variable de entrada, superficie, perímetro, que son mis variables de salida. ¿Y a qué se refiere este de tipo real? Es a decir que son van a ser variables del tipo de numeración del tipo real, es decir que no voy a tener números imaginarios o exponenciales. Comenzamos con inicio, posteriormente escribir introduce el radio de la circunferencia, leemos lo que va a ser el radio, posteriormente tenemos la siguiente operación que es superficie igual a pi por radio al cuadrado, perímetro igual a 2pi por radio, finalmente escribir la superficie es, recuerden sobre doble comilla, coma, mi variable superficie, que es la que yo tengo aquí. Posteriormente, escribir el perímetro es, siempre sobre doble comilla, coma, mi variable perímetro, que es la variable que yo tengo aquí. Y finalmente, la palabra fin. Ahora continuamos con lo que va a ser el diagrama de flujo. Para el caso del diagrama de flujo tenemos, recuerden los siguientes, que es inicio, acción o proceso, decisiones, impresión, salida de información, entrada de información, subprograma y conector. Entonces comenzamos con el inicio. Posteriormente tenemos una variable, aquí declaramos una variable. En este caso, para el caso de procesos también sirve para declarar aquí 10 variables que van a tener un valor fijo y no va a cambiar. En este caso recuerden que para calcular el área y el perímetro de un círculo es necesario tener el valor de pi definido, que en este caso conocemos que es 3.14, etc. Posteriormente tenemos nuestra entrada de variable que vamos a leer, que es el radio. Seguimos otra vez con otro proceso, que aquí son las operaciones matemáticas que estamos haciendo. Es perímetro igual a pi por radio al cuadrado y posteriormente superficie igual a 2pi por radio. Y finalmente ponemos, ya sea en doble comilla o comilla simple, con el texto de otro color, el perímetro es, y imprimimos la variable perímetro. Posteriormente la superficie es, coma, y imprimimos el valor de la superficie. Y damos por finalizado mi programa. Y de esta manera yo escribí el diagrama para poder calcular el perímetro y área del círculo. Entonces recuerden que para el caso de procesos yo puedo definir aquellas variables que pueden tener un valor fijo y que nunca van a cambiar y que son necesarias para poder ejecutar mi programa, o incluso hasta las operaciones matemáticas que yo necesito. Y para el caso de variables son aquellas variables de entrada que yo voy a necesitar o todas las variables de salida que yo pueda tener. Vamos con otro ejemplo, pseudocódigo y diagramas para promediar dos calificaciones y saber si es aprobatoria. Empezamos con el código. Primero, lo que necesitamos, promediar dos calificaciones y saber si apruebo. Entradas, calificación 1 y calificación 2. Salidas, aprueba, no aprueba. Variables, calificación 1, calificación 2 y promedio. Entonces damos un inicio. Posteriormente escribimos o imprimimos, escribí, introduce calificación 1 y calificación 2. Leemos calificación 1 y calificación 2. Posteriormente, en este caso, tengo una nueva variable que es promedio, es igual a calificación 1 más calificación 2 sobre 2.
Posteriormente, comparar si promedio es mayor o menor a 7. Escribir aprueba o en su defecto no aprueba. Esta instrucción, como pueden ver, ya está involucrada junto con la instrucción de aquí. En este caso, si mi promedio es mayor siguiendo este orden es mayor a 7, se imprime la calificación aprueba. En caso de que sea menor, se pone esta impresión de aquí. Y posteriormente terminamos nuestro programa. Como pueden ver, igual sigo el mismo pseudocódigo del primer ejemplo, en el cual yo pongo primero qué es lo que hace mi pseudocódigo, las entradas, las salidas y todas las variables que me pueden involucrar, tanto de entrada de salida de mi programa. Continuamos con el pseudocódigo. Para el caso del pseudocódigo tenemos lo que es un inicio o fin del diagrama con el mismo óvalo, acción o proceso, que son todas las operaciones que tenemos que realizar, o en su defecto, aquellas variables que pueden tener un variable fijo, toma de decisiones, salida de información, entrada de información, subprograma y conector. Entonces tenemos lo que es un inicio. Posteriormente, aquí ya leemos la calificación 1 y la calificación 2. Como en este caso, si nosotros sabemos que para el promedio simplemente lo único que necesitamos es saber ambas calificaciones y de ahí realizar una operación matemática para obtener lo que es el promedio, no necesitamos definir alguna otra variable que nos pueda auxiliar en nuestro programa. Simplemente se inicia con lo que fue una entrada de información. Posteriormente se hace el proceso, que en este caso es promedio, es igual a calificación 1 más calificación 2 sobre 2. Finalmente tengo que promedio es mayor a 7. Y recuerden que para el caso de que mi condicional sea afirmativa, que es del lado derecho, que es el sí, y para el caso del lado izquierdo, es la parte de no. Entonces, en caso de que el promedio sea mayor a 7, se imprime lo que es aprueba, el mensaje aprueba. Y en caso de que no sea mayor a 7, se imprime el mensaje no aprueba. Y finalmente me lleva a lo que es mi fin de programa. Por último, dejamos lo que es el caso de un programa. Pero necesitamos definir qué es un programa. Para el caso del programa es un conjunto de instrucciones, el cual puede contener lo que son letras, algunos símbolos o inclusive números. Dicho programa es interpretado por una computadora o software, es decir, todas las instrucciones, letras, símbolos o números van a ser interpretados en ciertos códigos para después procesar la información en su unidad básica, o dependiendo del tipo de la máquina o equipo o el software. Su unidad básica puede ser la numeración binaria, que puede contener unos y ceros, o inclusive hasta codificación hexadecimal, con la finalidad de solucionar problemas y mejorar procesos. Por lo tanto, se puede decir que la programación es el proceso de la elaboración de un código con la finalidad de crear o mejorar procesos. Para el caso de código, se puede identificar de igual manera como el conjunto de instrucciones, el cual puede contener tanto letras, símbolos o números, para posteriormente ser interpretado, procesado y llegar a la solución de problemas o mejorar procesos. De esta manera llegamos al final del video en una pequeña breve introducción a lo que es la parte de programación. Como pueden observar, vimos desde la parte fundamental de lo que es una computadora, distintos algoritmos, y finalmente llegamos a lo que fue el programa o programación. Para en este caso programación y programa se quedó un poco abierto debido a que es el tema que estaremos tocando en videos posteriores.